Buenas, hoy vamos a desarrollar arterias del miembro superior. Arterias del miembro superior. Nosotros en la axila vamos a tener la arteria axilar. En el brazo, la arteria braquial. En el antebrazo vamos a tener la arteria cubital y la arteria radial. En la mano vamos a tener los arcos palmares y el arco dorsal y las arterias digitales. Arteria axilar. Arteria axilar. ¿Dónde se origina? La arteria axilar es continuación de esta arteria. Esta es la arteria subclavia. Una vez que esta arteria cruza la mitad de la cara inferior de la clavícula, pasa a llamarse arteria axilar. También se considera como límite el borde lateral de la primera costilla. Una vez que pasa estos límites, la arteria subclavia pasa a llamarse arteria axilar. Así como estamos viendo aquí también, aquí tenemos la clavícula y esta es la primera costilla. Una vez que cruza el borde lateral de la primera costilla, pasa a llamarse arteria axilar. Así es como se origina. Aquí tenemos una vista anterior y aquí una vista posterior. Este es el músculo pectoral mayor. Este es el borde inferior del pectoral mayor. Y una vez que la arteria axilar cruza este borde inferior, cambia de nombre. A partir de aquí ya es la arteria braquial. También tenemos otro parámetro, este músculo que es el redondo mayor. Una vez que la arteria axilar cruza el borde inferior del músculo redondo mayor, pasa a ser arteria braquial. En cuanto a su trayecto, sigue lo que es el eje de la fosa axilar. A la fosa axilar se lo define como el conjunto de partes blandas que se encuentran entre la articulación escapulohumeral y la parte lateral del tórax. Tiene la forma de un pirámide cuadrangular truncado hacia arriba. Aquí podemos observar siguiendo el trayecto de lo que es la fosa axilar. Si nosotros hacemos un corte aquí, vamos a observar los límites de esta fosa axilar. Esta fosa axilar tiene una pared anterior, pared medial, pared lateral, pared posterior, una base y un vértice. Aquí estamos observando, esto es anterior, esto es posterior y esto es medial. ¿Qué tenemos como pared anterior? El músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor. ¿Qué tenemos como pared medial? Tenemos la primera, segunda, tercera y cuarta costilla y el músculo serrato anterior. ¿Qué tenemos como pared posterior? Tenemos a la escápula y el músculo subescapular. También tenemos al dorsal ancho. Y como pared lateral tenemos al húmero y la corredera bicipital. En la base tenemos lo que es la aponeurosis axilar, también la piel. Entonces así tenemos los límites de lo que es la fosa axilar. Y aquí pues estamos observando, este es el eje de la fosa axilar y este eje sigue la arteria axilar. En su origen, la arteria axilar se encuentra en el vértice de la axila, como estamos diciendo, ¿verdad? Este es el vértice truncado de la axila. Aquí se relaciona con algunas estructuras. Atrás y lateralmente tenemos los tres fascículos del plexo braquial. Y adelante y medialmente tenemos lo que es la vena axilar. También aquí vamos a tener las primeras digitaciones de lo que es el serrato anterior. Y hacia arriba, ¿qué vamos a tener? ¿Qué músculo
se inserta en la parte media de la cara inferior de la clavícula el músculo subclavio. Entonces, con esas estructuras, la arteria axilar se relaciona en el vértice de la axila. Aquí estamos observando específicamente la arteria axilar, adelante y medialmente la vena axilar, hacia atrás y lateralmente los tres fascículos del plexo braquial. Aquí arriba tenemos al músculo subclavio y aquí un poco más hacia abajo tenemos a las primeras digitaciones del músculo serrato anterior. Aquí tenemos en el eje de la fosa axilar, por delante la vena axilar, y está relacionado también, aquí estamos viendo los fascículos de plexo braquial. El músculo pectoral menor le divide en tres porciones a la arteria axilar. Aquí, que es suprapectoral. En esta región, donde se encuentra por detrás del pectoral menor, es retropectoral. Y después, por debajo del pectoral menor, es infrapectoral. Aquí, por encima del pectoral menor, se relaciona con la asa de los pectorales. Esta es la asa de los pectorales, un nervio que abraza prácticamente la concavidad de esta arteria. Esta arteria es la tóracoacromial. Aquí estamos observando mejor. Asa de los pectorales y arteria tóracoacromial. Detrás del pectoral menor, aquí estamos viendo el pectoral menor en forma translúcida, se relaciona con los tres fascículos del plexo braquial. Y a este nivel, estos tres fascículos del plexo braquial ya están dando sus ramas terminales. En esta región. Aquí tenemos el pectoral menor y por debajo del pectoral menor, ¿con qué estructura se relaciona? Se relaciona con las ramas terminales del plexo braquial y un músculo que se inserta en el proceso coracoides. Aquí está en forma translúcida. Este músculo es el córaco braquial. Entonces, por debajo del pectoral menor se relaciona con el músculo córaco braquial y con las ramas terminales del plexo braquial. El músculo córaco braquial es el músculo satélite de la arteria axilar y el nervio satélite es el nervio mediano. Ramas colaterales. Aquí vamos a observar las ramas colaterales. Esta rama colateral es la torácica superior, que es para la parte superior del tórax. Después tenemos la tóracoacromial, que va a originar una rama para el acromión y otro para el tórax. Después tenemos la torácica lateral, que es para la parte lateral del tórax, seguido de la arteria subescapular, que se dirige hacia la escápula, y después tenemos lo que son las arterias circunflejas humeral anterior y posterior. Esto pueden hacer en forma separada o a través de un tronco común. Aquí estamos observando en forma separada. Esto es la circunfleja humeral posterior y esta es la circunfleja humeral anterior. Aquí estamos observando otra vez las ramas colaterales. Aquí vemos, eso es la tóracoacromial. Acá por ejemplo no estamos viendo la torácica superior. Esta es la torácica lateral. Aquí estamos observando el nacimiento de la subescapular. Y aquí las circunflejas. La circunfleja humeral posterior y la circunfleja humeral anterior. Estas circunflejas se anastomosan a nivel del cuello quirúrgico del húmero. Esto es una vista posterior nada más para observar a la arteria subescapular. Arteria tóracoacromial. Esta es la arteria tóracoacromial. Esta arteria origina varias ramas. Una de ellas es esta. Esta es la rama pectoral. Vamos a pintar de amarillo. Esta es la rama pectoral
de la arteria toracoacromial. Esta es la rama clavicular de la arteria toracoacromial. Esta es la rama acromial de la arteria toracoacromial. Y por último tenemos a esta arteria que es la rama deltoidea de la arteria toracoacromial. Esta arteria, como vamos a ver, como estamos viendo, mejor dicho, atraviesa esta fascia que estamos observando. Esta es la fascia clavipectoral. Entonces, la rama deltoidea atraviesa esta fascia y se ubica en un surco que se encuentra entre este músculo que es el deltoides y otro músculo que se encuentra ocupando toda esta región, que está cortado aquí, que es el pectoral mayor. Un surco que se encuentra entre el deltoides y el pectoral mayor es el surco deltopectoral. Y este surco está ocupado por la vena cefálica, que es esta, y la rama deltoidea de la arteria toracoacromial. ¿Esta qué arteria es? Es la torácica superior para el primer y el segundo espacio intercostal. Aquí estamos observando la arteria torácica lateral, que es para la glándula mamaria. Y aquí estamos viendo las circunflejas humerales, la anterior y la posterior. La anterior que cruza a nivel del cuello quirúrgico del húmero, y la posterior va a cruzar un pequeño espacio que es el espacio axilar lateral, también conocido como cuadrilátero de Bell-Poe. La arteria circunfleja humeral posterior cruza este espacio con el nervio axilar, como veremos más adelante. Aquí estamos observando la arteria subescapular, que es la más voluminosa. Aquí con una flecha marcando a la arteria toracoacromial. Aquí vamos a ver a la arteria subescapular, como dijimos, la rama más voluminosa. Vamos a colorear en amarillo a esta arteria subescapular, que origina dos ramas. ¿Cuáles son? Esta rama, que es la arteria toracodorsal para el músculo dorsal ancho, y esta arteria, que es la arteria circunfleja escapular. Este pasa por otro espacio. Se denomina triángulo homotricipital o espacio axilar medial. Así ya tenemos espacio axilar medial y espacio axilar lateral. Aquí en esta imagen estamos pudiendo observar a la arteria circunfleja escapular. Aquí vamos a ver los espacios. Este es el cuadrilátero de Bell-Poe, conocido también como el espacio axilar lateral, y este es el triángulo homotricipital, también conocido como espacio axilar medial. Y este es conocido como el espacio axilar inferior o triángulo de Avelino-Gutiérrez. Entonces, en estos espacios van a pasar estructuras. En el espacio axilar medial, limitado por la escápula, aquí tenemos el redondo mayor y lo cubre el redondo menor. ¿Qué estructura pasa? Una arteria, que es la arteria circunfleja escapular. En el espacio axilar lateral, que imagines un cuadrilátero limitado por redondo mayor abajo. Aquí tenemos la cabeza larga del tríceps, aquí tenemos el húmero y el redondo menor. ¿Qué estructura pasa a este espacio? La arteria humeral circunfleja posterior y el nervio axilar. Y aquí tenemos el espacio axilar inferior,
limitado por las cabezas del tríceps, la cabeza larga. Y aquí tenemos el redondo mayor. ¿Qué estructura va a pasar a en esta región? Aquí estamos observando. Es el nervio radial y la arteria braquial profunda. Aquí, en forma esquemática, espacio axilar medial, espacio axilar lateral, espacio axilar inferior. Aquí estamos observando en imágenes reales lo que es los músculos del miembro superior. Este es el músculo deltoides y este es el pectoral mayor. Nosotros, para poder visualizar a la arteria axilar, tenemos que retirar el músculo pectoral mayor. Aquí vemos la arteria subclavia. Retiramos el músculo pectoral mayor y observamos lo que es la arteria axilar. Como vemos, aquí es arteria subclavia. Una vez que cruza la parte media de la cara inferior de la clavícula, pasa a ser arteria axilar, que tiene todo este trayecto. Y después, cuando cruza el borde inferior del pectoral mayor, pasa a ser arteria braquial. Y aquí estamos viendo a la arteria axilar, que el músculo pectoral menor divide en tres partes. Una región que se encuentra superior al pectoral menor, otro por detrás del pectoral menor y otro por debajo del pectoral menor. Y así vamos a poder visualizar algunas de sus ramas colaterales, como es la arteria toracoacromial y la arteria torácica lateral. Después, en la región axilar propiamente dicha, va a originar otras arterias, que son la arteria subescapular, que es la más voluminosa, y las circunflejas humorales, tanto el anterior y el posterior, que se encuentran a nivel del cuello quirúrgico del húmero. Y esto se continúa como la arteria braquial. Arteria braquial. La arteria braquial. La arteria braquial es la continuación de la arteria axilar. Aquí tenemos una vista anterior, una vista posterior. Como parámetro tenemos nuestro músculo pectoral mayor, específicamente su borde inferior. Una vez que la arteria axilar pasa el borde inferior del músculo pectoral mayor, pasa a llamarse arteria braquial. Y este es el origen de la arteria braquial. También dijimos que tenemos como parámetro el músculo redondo mayor, que una vez que la arteria axilar cruza el borde inferior del músculo redondo mayor, pasa a cambiar de nombre de arteria axilar a arteria braquial. La arteria braquial termina en dos ramas terminales. Aquí estamos observando, esta es la arteria braquial, que desciende y se divide en dos ramas terminales, a 4 centímetros aproximadamente debajo de la interlínea articular del codo. Tenemos la arteria radial y la arteria cubital. Aquí también, la arteria braquial originando sus dos ramas terminales, la cubital y la arteria radial. Trayecto y relaciones. La arteria braquial desciende verticalmente por la parte anteromedial del brazo, en el canal braquial de Cuvier, y llega a la fosa del codo, donde origina sus dos ramas terminales. Forma parte del paquete vasculo-nervioso del brazo las siguientes estructuras: la arteria braquial, las dos venas braquiales y el nervio mediano. Aquí estamos observando, tenemos la arteria braquial, el nervio mediano y las dos venas braquiales, lo que no estamos pudiendo observar.
y vemos cómo se encuentra en el surco bicipital medial. Este surco se encuentra limitado lateralmente por el tendón del bíceps braquial, medialmente por el músculo pronador redondo, y tenemos como piso al músculo braquial. Aquí estamos observando al músculo bíceps braquial en forma transparente, translúcida, para poder observar a la arteria braquial. Esta es la arteria braquial. El músculo bíceps braquial es su músculo satélite. El nervio mediano. ¿Cuál es la relación del nervio mediano con la arteria braquial? Tenemos que el nervio mediano hacia arriba se encuentra lateral a la arteria. Después cruza la cara posterior de la arteria y se sitúa medial a la arteria. Ramas colaterales de la arteria braquial. Tenemos las arterias musculares, la arteria nutricia del húmero, la arteria braquial profunda, la arteria colateral cubital superior y la cubital inferior. Aquí observamos. Esta es la arteria subclavia, que una vez que cruza el borde lateral de la primera costilla pasa a ser la arteria axilar, y la arteria axilar, una vez que cruza el borde inferior del músculo pectoral mayor, pasa a ser la arteria braquial. La arteria braquial origina esta arteria que pasa posterior al húmero, que es la arteria braquial profunda. Esta arteria braquial profunda se localiza en la parte posterior del húmero porque atraviesa un espacio, que es el espacio axilar inferior. Atraviesa este espacio junto al nervio radial. Por eso, en la cara posterior del húmero se encuentra en el surco para el nervio radial. Aquí estamos observando la arteria braquial profunda, que después origina sus dos ramas terminales, que son la arteria colateral radial y la arteria colateral medial. Volvamos a nuestra arteria braquial. Después la arteria braquial origina esta arteria, que es la arteria colateral cubital superior. Y finalmente, más hacia abajo, a esta arteria, que es la arteria colateral cubital inferior. Estas cuatro arterias, la arteria colateral radial, colateral medial, colateral cubital superior, colateral cubital inferior, forman parte de lo que es el circuito arterial del codo, que vamos a ver más adelante. Aquí estamos observando otra vez los espacios axilares. Esta es la medial, la lateral y la inferior. La arteria braquial profunda cruza este espacio. Aquí estamos observando, esta es la arteria braquial profunda. Y aquí estamos viendo al nervio radial. Aquí, marcando de nuevo. Entonces, aquí vemos el espacio axilar inferior y tenemos a la arteria braquial profunda junto al nervio radial. La arteria braquial profunda entonces llega a la parte posterior, a la región posterior del brazo, por el triángulo húmero tricipital de Avelino Gutiérrez, junto con el nervio radial. Se coloca en el canal radial de la cara posterior del húmero y da dos ramas terminales, que son la arteria colateral radial y la colateral medial, que ya hablamos. Aquí vamos a poder observar un corte axial o un corte horizontal en el brazo. Tenemos el húmero, tenemos el músculo braquial, aquí el músculo bíceps. Todo esto es el compartimiento anterior del brazo y aquí tenemos el compartimiento posterior.
ocupado por el tríceps braquial. ¿Qué arteria va a ser? Que ocupa la parte anteromedial del brazo, es la arteria braquial, junto con las dos venas braquiales y el nervio mediano. La arteria colateral cubital superior, ¿se recuerda? Una de las colaterales de la arteria braquial va a perforar una de estas fascias y se coloca en el compartimiento posterior del brazo junto a este nervio, que es el nervio cubital. Aquí estamos observando la arteria colateral cubital superior, aquí en un corte axial, y aquí estamos observando en una vista anterior. Y la arteria colateral cubital inferior, que es esta, que se origina encima del codo, como dijimos anteriormente. Aquí estamos observando la arteria axilar. La arteria axilar que se encuentra relacionándose con los fascículos del plexo braquial. Una vez que cruce esta región se llama arteria braquial. Como estamos viendo, aquí se origina la arteria braquial profunda, que va a cruzar junto al nervio radial al compartimiento posterior del brazo. Aquí estamos viendo a la arteria braquial, el cual sigue la parte anteromedial del brazo y es cruzado por este nervio, que es el nervio mediano, que cruza anteriormente a la arteria. Después la arteria braquial en el codo, o sea, por debajo de la interlínea, va a originar a sus dos ramas terminales, que son la arteria radial y la arteria cubital. La arteria radial, que sigue un trayecto más o menos superficial debajo del pronador redondo y el braquio radial, y la arteria cubital o ulnar se ubica un poco más profundo, que va a transcurrir por debajo del pronador redondo y del músculo superficial de los dedos. Ahora vamos a hablar de una rama terminal, o sea, de una de las dos ramas terminales de la arteria braquial, que es la arteria radial. La arteria radial es la rama terminal lateral de la arteria braquial. Esta es la arteria braquial. A este nivel origina sus dos ramas terminales, la arteria cubital y la radial. Aquí estamos viendo, esta es la arteria radial. Arteria radial. Entonces, ya sabemos dónde se origina y cómo termina. Esta es la arteria radial y se une a esta otra arteria, que ya vamos a ver qué es. Esta es la arteria cubital y esta es la rama palmar profunda de la arteria cubital. Y vemos la arteria radial se anastomosa con la arteria palmar profunda, que es una rama colateral de la arteria cubital. Así forma este arco, conocido como arco palmar profundo. En cuanto a su trayecto y relaciones, esta arteria desciende primero lateral y luego verticalmente en el compartimiento antebraquial anterior y llega a la mano donde termina, ¿verdad? Se encuentra sucesivamente en el antebrazo, en el canal muscular, en el canal del pulso. Después en la mano se encuentra en la tabaquera anatómica, en el primer espacio intermetacarpiano y en la celda palmar profunda. Aquí estamos observando. En esta región se encuentra en el compartimiento, o sea, en el compartimiento antebraquial anterior, en el canal muscular, donde su pareja es este nervio que estamos viendo, que es la rama superficial del nervio radial. Aquí vemos la arteria radial. Ahora, en esta región, en el canal
del pulso. En el canal del pulso, en el canal del pulso tiene sus límites. ¿Cuáles son? Medialmente tenemos este músculo. Este músculo que se inserta superiormente en la epitróclea o epicóndilo medial y distalmente en el segundo metacarpiano, en la base del segundo metacarpiano. Es el flexor radial del carpo. Este es su límite medial. Límite lateral es este músculo que se inserta superiormente en el borde lateral del tercio inferior del húmero e inferiormente se inserta en la apófisis estiloides del radio. Es el músculo brachioradial. Entonces, el canal del pulso tiene como límite medial al tendón del músculo flexor radial del carpo y como límite lateral al tendón del músculo brachioradial. Aquí estamos observando a la arteria radial. Después vamos a mirar en la mano, en la tabaquera anatómica. Para eso, esta es una vista palmar. Vamos a girar levemente. Ahí estamos observando en esta región que es la tabaquera anatómica. Aquí mismo. Tiene sus límites. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a decir. Límite lateral. Tenemos el tendón de este músculo que se inserta inferiormente en la base del primer metacarpiano y superiormente tiene su inserción en el cúbito, la membrana interósea y en el radio. Es el abductor largo del pulgar. También forma parte de su límite lateral el tendón de este músculo que también se inserta en el cúbito, en la membrana interósea y en la base de la falange proximal, que es el extensor corto del pulgar. Esto es entonces límite lateral de la tabaquera anatómica. Límite medial es este músculo, el tendón de este músculo que se inserta en el cúbito, en la membrana interósea superiormente e inferiormente se inserta en la base de la falange distal, que es el extensor largo del pulgar. Y como base tenemos dos huesos, el trapecio y el escafoides. Aquí estamos observando cómo la arteria radial está cruzando. Es contenido de la tabaquera anatómica. Después de la tabaquera anatómica vamos a tener que se encuentra en el primer espacio intermetacarpiano. Como aquí estamos observando la arteria radial, en esta región donde se ven puntitos es donde cruza la tabaquera anatómica y después se introduce en el primer espacio intermetacarpiano y finalmente en la celda palmar profunda. Ramas colaterales. Tenemos las siguientes arterias: la arteria recurrente radial, la carpiana palmar, carpiana dorsal, la palmar superficial, la principal del pulgar y la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio. Aquí vamos a observar mejor. Esta es nuestra arteria radial y está pintada en amarillo. Esta es su primera rama colateral y está pintada en verde. Justamente es la arteria recurrente radial. ¿Qué se van a estomosar con esta arteria? ¿Se recuerdan cómo se llama? Es la arteria colateral radial. Bueno, sigamos con las ramas. Después tenemos en color azul la arteria carpiana palmar. Como seguimos teniendo, esta es nuestra arteria radial. Y esta es nuestra arteria cubital. Aquí se forma el arco palmar profundo.
Bueno, la siguiente arteria es la arteria carpiana palmar, que es esta, que se va a anastomosar con una rama de la arteria cubital. Después tenemos la arteria carpiana dorsal, que después vamos a ver. Vamos a continuar con la arteria palmar superficial, que es esta arteria palmar superficial, que se anastomosa con la arteria cubital para formar el arco palmar superficial. Continuamos, tenemos la arteria principal del pulgar, que es este, que está en rojo. Y finalmente, en color violeta, la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio, que aquí estamos teniendo. Así terminamos con las ramas colaterales. Bueno, aquí este es el nervio radial. En azul, en violeta, como vimos, la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio, y en rojo la arteria principal del pulgar. Esto es una vista dorsal. Y aquí estamos observando lo que tenemos en color blanco, la arteria carpiana dorsal. Así terminamos con las ramas colaterales. Aquí vamos a ver a la arteria radial. La arteria radial, que tiene su inicio más bien superficial, se va a encontrar profundo a este músculo, que es el músculo brachioradial. Se encuentra con la rama superficial del nervio radial. Después, en esta región, que es el canal del pulso, tenemos medialmente el tendón del músculo flexor radial del carpo y lateralmente el tendón del músculo brachioradial. Luego vamos a ver que la arteria radial origina esta rama colateral, que es la arteria palmar superficial. Después vamos a encontrar la tabaquera anatómica, teniendo al tendón del abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Y este es el tendón del extensor largo del pulgar. Después, la arteria se introduce entre las dos cabezas del primer interóseo dorsal, el cual se retira, para poder observar dos ramas colaterales que son para el índice y el pulgar. Después se introduce la arteria radial entre las dos cabezas del aductor del pulgar. Continuará.